Romina Loncón Marín tiene 35 años de edad y es profesora rural en Isla Guar, región de los Lagos. Su escuela se llama Pedro Barrientos y tiene una matrícula de tan solo 4 estudiantes de enseñanza básica. Romina es orgullosa de sus raíces y es una amante del mar. Conversamos con ella sobre los desafíos y problemas del sistema educativo y los acelerados cambios que actualmente se viven en la ruralidad insular. ¿Cómo estás? Hola Oscar, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí acompañándote y tomándome un rico mate. Eso. Oye, Romina, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Qué es Isla Guar? ¿Dónde está? Isla Guar está ubicado en el seno Reloncaví. Pertenece a la comuna de Calbuco, pero siempre la gente ha tenido más cercanía con Puerto Montt. Siempre se ha escuchado que los antiguos hacían negocios acá en Puerto Montt, venían con sus lanchas veleras, días de navegación hasta llegar a Puerto Montt a comercializar sus animales, a comprar sus víveres y bueno, eso es lo que se cuenta con las cercanías de Puerto Montt, de Melipulli. ¿Cuánto está de Calbuco navegando? Navegando está a 1 hora y media en lancha, como también a la misma distancia de Puerto Montt, 1 hora y media en lancha. Y en barcazas como 1 hora 20 desde Puerto Montt y igual 1 hora y cuarto desde Calbuco. Oye, y en este tiempo que tú volviste a Isla Guar, tú has vivido también la conectividad, el avance en la conectividad con la isla. ¿Qué recuerdas de tu infancia en ese sentido? ¿Cómo era la conectividad a la Isla Guar? Porque entiendo que ahora hay barcaza, pero antes no había. Claro, como te comentaba, la navegación se ha dado desde siempre, desde nuestros abuelos. Yo tengo mi familia materna que es de Isla Guar. Ya mi tatarabuelo vivía en Isla Guar. Se cuentan historias que, como te comentaba, eran días a veces de navegación por lancha a vela, porque dependía de un viento que los arrastra hasta acá. Luego con el tiempo ya hubo motor, lancha a motor. Cuando yo era pequeña se demoraba 2 horas y media la lancha. Hoy día la lancha redujo su tiempo a 1 hora y media. Y bueno, y hace un par de años atrás ya tenemos acceso con barcaza. Entonces, eso ha sido lo más adelantado que hemos tenido hasta el momento en transporte. ¿Y recuerdas tú las navegaciones a vela o navegaste, No, te tocó a motor ya? no alcancé a navegar a vela, no, Ya. solo a motor. ¿Qué más? Bueno, tu mamá es de allá, pues tu mamá tiene allá ha desarrollado su vida en Isla Guar. Claro, como te comentaba, mi línea materna viene desde ese origen, pues desde Isla Guar. Por el lado de mi padre venimos de Tabón, la isla Tabón, también del archipiélago de Calbuco. Y claro, como tú mencionas, mi madre es una persona muy conocida allá, es dirigente social, tiene un emprendimiento de turismo. Entonces vengo de un origen muy esforzado, muy apegado a las tradiciones del campo, con amor a su tierra, ¿cierto? Con fuerza decimos que venimos de Isla Guar, con orgullo. Fuerza chona, Fuerza chona, exactamente. chonifícate. Eso, qué lindo. Estamos con Romina para hablar también de pedagogía. Romina es profesora rural, estudió acá en Puerto Montt y ya lleva un tiempo como docente en la isla y es un privilegio para nosotros poder conversar de pedagogía rural, que desde la ciudad es algo tan misterioso que uno imagina, tal vez idealiza también la pedagogía rural. Romina, cuéntanos, ¿dónde estás trabajando ahora y cómo llegaste a la docencia, a ser profesora rural? Hace 10 años que salí de la universidad. Como mencionabas tú mismo, Oscar, yo tengo mis orígenes en la isla. Estudié hasta octavo básico, 14 años, y de ahí tuve que emigrar a la ciudad para poder seguir mis estudios, porque en esa zona no hay escuelas secundarias.
Por lo tanto, hay muchos jóvenes que también se quedan allá viviendo en la isla porque no hay oportunidades, porque no hay conexión, no hay facilidades también para poder seguir sus estudios, o simplemente no hay el apoyo de la familia. Entonces salí desde muy pequeña, emigré a la ciudad para poder seguir mis estudios secundarios, luego universitarios, y ya después no tenía mucho que hacer en la ciudad, no tenía mucho sentido para mí estar en un lugar donde no me conectaba conmigo misma. Tenía cosas pendientes con la gente del territorio, con los niños principalmente, puesto que empaticé también siendo estudiante, ahora me tocaba ser profesora, entonces emprendí mi viaje hacia Isla Guar, donde me acogieron con brazos abiertos en la escuela Quetro Lauquén. Ahí fue mi primera fuente laboral. Trabajé 8 años, me desempeñé como docente de educadora diferencial. Estuve a cargo del PIE de la escuela, el proyecto de integración escolar, y me propusieron tomar el rol de encargada de escuela en esta escuelita que estoy ahora, que se llama Pedro Barrientos, ubicada en el sector de Nalcahué. Ahí llevo trabajando desde el año 2024, del año pasado, del septiembre de 2024 asumí en esa escuela con todos los desafíos que implica llevar una docencia en una escuela multigrado. En este caso soy la única docente responsable, por lo tanto soy docente, soy psicóloga, orientadora, jefa UTP, y etcétera. Llevo todos los roles de la escuela. En este momento tengo 4 estudiantes. Cuando llegué a trabajar a esa escuela habían 2 niños, así es que subimos un 100% la matrícula. Y eso, llevo un par de meses trabajando en esa escuela, pero ha sido reconfortante reencontrarme también con esa otra careta que te entrega la misma docencia, que es abrirte también a las necesidades del entorno. Como hablábamos delante, el territorio es quien te forma en las necesidades que tú tienes que ir resolviendo también. Tienes que ir solucionando tus problemáticas tú mismo, porque a veces no hay recursos, no hay mayores profesionales o un grupo multiprofesional como debiera ser la educación hoy día en Chile, que eso es lo que promete el gobierno, lo que prometen las leyes. Pero, sin embargo, hay sectores que todavía no se ven tan aventajados. Romina, 4 alumnos. Qué impresionante. Yo estaba pensando mientras hablaba en el tema de la natalidad. Es evidente que, bueno, el país envejece, pero en la ruralidad es más evidente, se ve con más fuerza el envejecimiento del país. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo has visto a propósito de tu experiencia en una escuela con 4 alumnos? Es bastante duro y triste, la verdad, porque como tengo recuerdos de niña y éramos mucho más numerosos en las escuelas. Por irnos más lejos, de la escuela Quetro Lauquén eran cerca de 100 niños cuando yo estudiaba. Mi mamá cuenta que cuando estudiaba ella eran cerca de 170 niños, 180. Y así, de generación en generación, va disminuyendo la población, pero significativamente. Lo mismo pasa con los campos. Los campos están cada vez sin huerta, sin bosque nativo. De alguna u otra forma, la tierra nota esa ausencia de la población. Las familias antes eran mucho más numerosas, por lo tanto, se habitaba el territorio en todo sentido. En la tierra, en el mar, en las aulas, ¿cierto? Hoy día pareciera que la tierra, el campo, no te entrega mucho. Entonces, hay que salir a buscar afuera el sustento para poder sobrevivir, para poder conllevar esta vida que parece que está bastante difícil de transitarla. Tu experiencia laboral fue una vuelta al colegio donde estudiaste. Y donde estudió mi madre también. Y donde estudió tu mamá. Sí. Y en ese entonces eran cerca de 100 alumnas. ¿De qué curso? ¿De qué curso a qué curso? Cuando yo estudiaba eran cerca de 100 alumnos. Hoy día, todos los años va bajando la matrícula de todas las escuelas. Hoy día 40 niños, 30 y tantos niños. En esta escuela que te menciono que cuando yo estudiaba, hace 20 años, eran 100 alumnos.
Cuando yo estudiaba en la isla eran 5 escuelas, 2 multigrados y 3 escuelas como los cursos separados de una escuela tradicional, normal. Hoy día hay 3 escuelas que están en funcionamiento. Y bueno, todo es un temor invisible, yo creo, como docentes, como asistentes de la educación, personas que trabajan en esta área. Hay un miedo de que se cierren las escuelas en un futuro. Porque como tú sabes, pronto ya vamos a pasar a servicio local, SLEP, y van a ser otras formas de liderar, de organizar la educación en la región. Entonces, tampoco tenemos seguridad en que estas escuelas pequeñas con el tiempo vivan. Quizás ya estamos en la cuenta regresiva y estamos lamentablemente esperando quizás con tranquilidad que un momento nos digan, ¿sabes qué? Tu escuela se va a cerrar. O por poca matrícula, o porque los recursos se dirigen hacia otras escuelas más grandes, y porque hay una corriente que es centralista, ¿cierto? Que busca homogeneizar la educación, no pintar de diferentes colores o las identidades, rescatarlas, sino que es más bien todos un número, todos una matrícula, y eso es lo que busca, yo pienso, el gobierno, la educación hoy día en Chile. Estandarizar, ¿no? Estandarizar, exactamente. Bueno, ¿cuál es tu interpretación de esta problemática en cuanto a al poco retorno? Porque tú de alguna manera quebraste esa lógica al volver a la isla, pero las islas también fuera, o sea, no hay niños porque tampoco hay jóvenes o hay matrimonios jóvenes viviendo en la isla. Como dices tú, hay una decadencia, ¿cierto? Es como un ciclo. Si desde niño no te incentivan a amar tu tierra, a valorar lo que tienes, a conformarte de alguna forma, no es por ser conformista, pero sí ser agradecida de lo que uno tiene. En un campo siempre va a haber alimento y con eso salud. Y con salud inteligencia, y con inteligencia trabajo, esfuerzo, y es como se criaron nuestros abuelos. Yo siento que hay culpas de ambas partes, tanto de las familias, ¿cierto? Por no incentivar ese arraigo, ese cariño hacia la tierra, ese decir con orgullo, como te decía yo, mi madre viene de ahí, me enseñó eso, me lo inculcó, de que yo donde saliera dijera lo primero que soy de Isla Guar, porque es algo... ¿Quién es de Isla Guar? No es muy conocido el lugar, somos pocas personas, cada vez es menos la población que está, entonces hay que empoderarse de esa identidad, por una parte, y por otra parte también de la docencia, de la educación, también tiene un importante rol que cumplir, porque enseñamos descontextualizadamente, ¿cierto? Enseñamos no desde la funcionalidad, no desde la identidad territorial, ¿cierto? Sino más bien desde una parte fría, sin sentido, que no se acerca a lo que yo ya conozco, a lo que realmente me es significativo para mí. Entonces yo creo que ahí empieza a desconectarse no solo del lugar, sino que de mí mismo. Y es una enfermedad, yo creo, la deshumanización. El hecho de volcarte una matrícula, como decías tú, un número más estandarizado para cumplir esa homogeneidad que es lo que se busca a nivel matrix, a nivel sistema, al nivel país, al nivel gobierno, ministerio. Entonces, si tuviéramos que desgranar esta haba, dijera, habrían varios factores que si pudiéramos unirlo y pudiéramos hacer un diálogo horizontal, quizás podríamos buscar la solución. Pero primero es querer identificar la problemática, decir si realmente hay algo que está pasando con el humano, con la persona que se está migrando de su raíz, de su fuente de origen. Está emigrando hacia un lugar donde todos somos iguales, entonces se pierde esa identidad, se pierde esa particularidad del ser, todos somos muy distintos. Siempre a los chicos les digo eso, que el valor por la diversidad es algo muy importante que nos ayuda a ser respetados y a respetar, y es algo recíproco, que nace y que nunca más va a morir.
Creo que por ahí va tu pregunta, Oscar. La migración del campo es algo que se ha visto, se ve, y yo creo que no sé hasta qué punto va a llegar. Va a llegar hasta el punto en que la gente que realmente es del campo se va a ir, va a dejar sus tierras libres, pero a privados, porque yo creo que esto va un poco más allá, esta Matrix, de que por algo se está necesitando dejar los campos libres. ¿Libres para quién? ¿Libres para qué? Es una pérdida de memorias, yo creo. Como te decía, cada vez hay menos huertas, cada vez hay menos recolectores de orilla, cada vez los mares están más repartidos, cada vez hay más concesiones marítimas. Y la gente de campo no está preocupada de eso porque vive el día a día. Pero ¿qué pasa cuando se enteran las noticias de que todo tu borde costero está repartido entre los grandes, entre las personas que ni siquiera a veces viven del mar, sino que compran una cuota para poder enriquecerse aún más? ¿Qué pasa con ese suelo? ¿Qué pasa con ese mar que está vivo también? ¿Cierto? Nosotros nos baña las costas la Ñuque Lafken, que es nuestra madre mar, y ella está viva, ella hoy día nos acompaña, nos entrega abundancia, pero ¿hasta qué punto va a estar viva? ¿Hasta qué punto va a regalarnos su abundancia, su alimento, su protección? Gracias al clima bueno podemos salir de la isla. ¿Qué pasa si hubieran temporales, si hubieran tornados? Quizás estuviéramos más aislados, para bien o para mal, pero hay cambios, estamos transitando cambios, yo creo, Oscar, tanto de la ciudad al campo como también cambios en esta era, cambios energéticos, cambios muy transformadores. Estamos ya hablando de la crisis y de alguna manera se vislumbra ahí la crisis en el respeto de la diversidad, que no tan solo es la diversidad biológica, natural, sino que también las diversidades en las formas de ser de los seres humanos, y pareciera ser que por ahí va la crisis del sistema educativo, a propósito de una escuela rural que está casi en peligro de extinción, digamos, está como en una zona límite. Tú ves ahí en el fondo una promesa, podríamos decir, de una promesa capitalista de un bienestar mejor que hace que no haya una vuelta, no sé si me entiendes, de aquel estudiante que sale de octavo, porque no hay en Isla Guard no hay enseñanza media. No hay enseñanza media. Entonces, ¿qué factores crees tú que están ahí articulados para este no retorno, que de alguna manera tú eres una excepción, digamos? ¿Qué factores ves tú ahí? Bueno, ya enumeraste algunos. Claro. Quisiera contarte un dato. La escuela donde yo trabajo cuenta con una matrícula de 4 niños. Quizás si esa escuela se llevara a cabo solamente con esos recursos que ingresan, ¿cierto?, que son de la SEP, esta escuela no podría tener vida, porque son muy pocos recursos los que se inyectan a la escuela. Pero en el año 92 hubo un decreto de ley que favoreció a algunas escuelas rurales por situarse en zonas extremadamente australes. Y este beneficio se llama piso pedagógico. Esta escuela donde yo trabajo, Escuela Pedro Barrientos, cuenta con este piso pedagógico desde el año 92. Y gracias a eso es que esta escuela hoy día puede abrir sus aulas a los niños. Si es que la matrícula descendiera a un niño, todavía esa escuela pudiera financiarse gracias a este beneficio. Si ya no hay ninguna matrícula, ahí se tiene que cerrar. Hoy día son pocas las escuelas en la comuna de Calbuco, siendo que es una comuna mayoritariamente rural. Son muy pocas escuelas que cuentan con este beneficio. Por lo tanto, como te decía adelante, es algo que sí o sí en un par de años va a haber escuelas que se van a cerrar, escuelas rurales. Esto obliga a que los niños se vayan a estudiar a la ciudad. Y el niño no es nada sin su familia, por lo tanto es una migración que se va a dar sí o sí. Va a ser una casa deshabitada, un campo deshabitado, esa familia buscando un lugar donde vivir en la ciudad.
acostumbrándose a esa vida de ciudad, ¿cierto? En el campo uno se levanta y tiene toda la maravilla por delante del monte, del mar. En la ciudad son otros los hábitos, son otras los paisajes que se ven. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay una tendencia, como decíamos delante, a centralizar la educación. Ya en la isla se han cerrado 2 escuelas y así, ¿cuántas más se van a cerrar este año quizás en la comuna? Si bien es cierto, el alcalde que hace poco asumió dijo que dentro de su periodo no iban a haber escuelas cerradas, no se iban a cerrar escuelas. Entonces sería qué bello recordar esas palabras, que ojalá se haga posible eso. Pero sin embargo también existe este miedo latente de que el día de mañana se cierre la escuela y esos niños no van a nacer, no van a crecer con ese aire fresco de la mañana, con ese pescado fresco en la mesa. Entonces de a poco va a haber un despojo de su identidad, un despojo de sus memorias. ¿Qué pasa con eso? Ya están obligados a aprender un oficio, a seguir estudios en secundarios, universitarios, para poder tener una mejor calidad de vida el día de mañana. Y bueno, y esperar que no sea tan tarde para volver a la isla, como lo hice yo, que terminé de estudiar en la universidad y decidí volver porque sentía la necesidad de contar esto, de contar esta pena que da cuando uno ve a alguien emigrar de la isla, porque cada vez somos menos, porque cada vez son más las necesidades sociales, comunitarias, agrícolas, y así también del bosque nativo, de los humedales. Cada vez está administrado por menos manos, pero más, no sé, más atrevidas con la naturaleza. De atreverse a tomar parte de algo que realmente no es nuestro, sino que está de paso para poder cuidarlo para las futuras generaciones. Pero si no vemos esas generaciones, ¿para quién son? ¿Qué vamos a cuidar si no vemos para quiénes van a ser del día de mañana? Quizás también por ahí respondo un poco a tu pregunta, Oscar, porque todo eso se me viene en la cabeza con esa pregunta que me haces tú. Son causas y consecuencias y sigo viendo consecuencias de un despojo de nuestra identidad, de un aprendizaje descontextualizado, con poca pertinencia. Yo en mi día a día, esa es mi principal motivación, por enseñar a los chicos algo que también yo aprendí y no necesariamente en una escuela, que es a valorar la vida, a valorar la naturaleza, a valorar lo que respiramos, a ser autosustentables. En el corto periodo que llevo trabajando tenemos invernaderos que están funcionando, tenemos lechugas que ya están prontos a trasplantar para poder volver a clases en el segundo semestre con ya ensaladas frescas de nuestra propia huerta. Tenemos una compostera que está funcionando. Hicimos solicitudes a CONAF para poder reforestar el bosque nativo, implementar eso también en las familias, jornadas de minga, jornadas de rescate de tradiciones. Bueno, no se puede mostrar por este medio, pero le traje un regalo a mi amigo, un periódico escolar que fue escrito por la propia, a puño y letra de los chicos, de los niños. Fue una compilación de todo el trabajo realizado el primer semestre con salidas pedagógicas, visitas a fogones, rescatando tradiciones como la chicha de manzana, conociendo hornos caleros, conociendo corrales de pesca, aprendiendo de cómo somos nosotros, quiénes somos. De ahí tiene que surgir la curiosidad, el aprendizaje. No en un libro que te envían desde Santiago con letras descontextualizadas a lo que realmente evoca de ti, de esa necesidad de transmitir y de conocer. Estaba pensando, Romina, a propósito de eso, de una pedagogía situada. En un momento hablábamos de que el mismo contexto situacional, el campo, es el contexto pedagógico. Me gustaría que nos cuentes, como para llevarte hacia otra área o otro ángulo de lo mismo, tu experiencia con las abejas.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaron las abejas a Isla Guar, a tu casa? Claro, como mencionábamos delante, nos dábamos cuenta, ¿cierto?, de que el contexto es quien te enseña a habitarlo, de que el contexto, el territorio te habita antes que tú el territorio, ¿cierto? ¿Por qué surgía esta conversación? Porque precisamente aquí donde vive Oscar, en su lugar, en su territorio, el territorio también yo veo que está pidiendo eso, de habitarlo desde las posibilidades que tenemos. Y las abejas claramente es una gran lectura al territorio, porque son muchas las ventajas y es mutuo, es bidireccional. Tanto al territorio le hace bien las abejas porque va a haber mayor polinización, por lo tanto va a haber en un futuro seguramente mayor producción de árboles frutales, mayor propagación del bosque nativo y así innumerables cosas quizás que ni siquiera uno alcanza a darse cuenta. Y para uno, por el otro lado, está obviamente la cosecha de la miel, la cosecha de la cera, propóleo y aprendizaje también de estos seres pequeños, diminutos, pero que son conocidos y valorados a nivel mundial por su forma de organizarse, ¿cierto? Por lo que es la colmena, por lo que es esta vida en comunidad, donde cada uno presta un servicio para el otro y es desinteresado, ¿cierto? Porque es por un bien mayor, es porque viva, porque se preserve la especie. Y de eso, de la mano va también lo que decíamos, la flora nativa y los beneficios que uno le puede sacar. Yo creo que eso es un claro ejemplo de cómo poder aprender desde la observación del territorio, ¿cierto? De cómo el territorio te enseña situando una situación de aprendizaje, más bien como instalarme con mi mesa, ¿cierto? Y tomar mi lectura, que está bien, pero qué mejor si dejamos los libros de lado por un momento y observamos para ver qué lectura nos entrega el territorio, cómo saber habitarlo, y de esa forma podemos aprender matemáticas, ciencias, la historia. Realmente uno va facilitando el proceso del estudiante. No el estudiante se adapta a nosotros o al nivel. En mi caso, en la escuela tengo 3 cursos. Primero, 6 años, cuarto básico y quinto básico. Tenemos 3 edades, 3 grupos etarios. Pero a la hora de aprender, todos somos iguales. Nos adecuamos a las diferentes oportunidades, a las diferentes ventajas que tienen los chicos. Con qué habilidades cuentan ellos, y es como uno puede facilitar hacia dónde dirigir la educación, la enseñanza. Siempre con los intereses. Obviamente los chicos manifiestan un interés por aprender, porque es innato en el niño la curiosidad, el querer saber cómo se hace, el querer saber de dónde viene, hacia dónde va. Entonces uno va facilitando solamente lo que ellos van necesitando, como también el territorio, como el territorio también te lo pide. Eso de las situaciones de aprendizaje está muy bueno. Y me quedó dando vueltas también esto de que todos, a pesar de que hay un multinivel, todos tenemos la misma curiosidad de aprender. La curiosidad de aprender no tiene niveles. En el fondo todos tenemos distintas curiosidades. Eso también me quedó dando vueltas de lo que acabas de decir. Qué maravilloso, qué complejo igual, de una forma de vida que se está apagando en las islas también, que es parte del problema pedagógico también que tiene el país. ¿Tú crees que la universidad esté dando el ancho para este tipo de problemas? La experiencia universitaria que tuviste, ¿tú crees que está dando el ancho en términos pedagógicos? Yo creo que también hay carencias ahí, ¿cierto? Porque yo aprendo en la básica, en la media, en la universidad, en la vida. Aprendo como papá, como mamá, aprendo como vecina, como hermana. Uno nunca termina de aprender, pero el contexto de repente va cambiando y se supone que el contexto universitario es el que te da las herramientas para poder tú salir por lo menos con algo. Es como
el constructor, no sé, el maestro, que no puede andar sin su martillo, ¿cierto? Sin su nivel, sin el clavo, es lo mínimo. Deberíamos salir con las competencias básicas para poder pararnos delante de un grupo de estudiantes y poder de alguna forma entregar respuestas. O buscar, como decíamos delante, ser un facilitador activo, no solo en la clase, sino que también en las mentes de los estudiantes, los corazones, que lleguemos realmente a ellos. Quizás por ahí está la carencia en las universidades, en los centros de formación, porque no hay una formación del pensamiento crítico. Hoy día hablamos de las habilidades del siglo XXI, y una de las principales habilidades del siglo XXI es el pensamiento crítico, porque la información ya existe no solo en los libros, como estudiábamos nosotros. Hoy día todos tenemos un teléfono, contamos con eso. Hasta en WhatsApp está la inteligencia artificial que te resuelve dudas. Entonces, yo creo que tiene que ir un paso más adelante la universidad, ese centro de formación, entregarte esas herramientas de pensamiento crítico, la resolución de problemas, el cooperativismo, más explícito, ¿cierto? Tener un enfoque más claro, porque yo creo que eso es como el principal carencia que hay en la educación universitaria. Por lo menos en mi casa de estudios siempre faltó una lectura más crítica, una lectura más reflexiva. Quizás no que esté de la mano con todas las políticas públicas, sino más bien que cuestione y busque soluciones. Porque si nos paramos en la vereda de que está todo bien, ¿cierto? Y vamos a seguir haciendo el bien, ¿en qué momento somos mejores? ¿En qué momento buscamos nuestras debilidades para superar esas debilidades, para enfrentarnos a esos desafíos? Cuando ya estamos trabajando, cuando ya vemos que está en decadencia algo, cuando nos va mal en la evaluación docente, cuando realmente hacemos un momento reflexivo para darnos cuenta de en qué estamos quedando mal, en qué estamos quedando en deuda. Estamos llegando ya al final de esta entrevista. Es evidente la crisis en la que estamos. Encuentro particular y maravilloso tu experiencia desde la ruralidad, tu mirada desde Isla Guara a Puerto Montt. Para ir terminando este programa, Romina, tenemos una pregunta que hemos hecho a todos nuestros entrevistados y es la siguiente. ¿Qué es un árbol, Romina, para ti desde Isla Guara? ¿Qué experiencia tienes con un árbol? ¿Cómo defines tú ese misterio? Qué profunda la pregunta. Más bien me lo tomo así. Lo primero que se me viene a la cabeza con esa pregunta es la ciclicidad de la vida, ¿cierto? El ser semilla, el ser un brote, ¿cierto? El ser árbol, el dar fruto, la fertilidad. Y ese fruto, aunque esté muy rojita la manzana, va a haber un momento en que esa manzana se va a empezar a podrir y no va a quedar nada más que la semilla de la manzana, que va a volver a crecer y va a volver a brotar y va a volver a ser árbol. Para mí eso es un árbol, es la ciclicidad de la vida misma, que te enseña a crecer, que te enseña a sacar lo mejor de ti, pero en algún minuto también vamos a decaer como cuerpo físico. Y vamos a volver a la tierra de donde nacimos. También me venía una imagen visual, una imagen mental de ver la arboleda de mi abuelita, que cuando ella estaba viva, su arboleda era de diferentes colores, una arboleda de manzana, era una huerta de puras manzanas, pero habían de todos los colores, amarillos, rojos, verdes, naranjos, después cuando ya estaban en decadencia, café, de todos los tamaños, olores, olor a plátano, a limón, olor a chicha, la manzana camuesta, que es la especial chichera, la manzana murta, que era de conserva. Entonces también finalmente es un ramillete de diversidad de vida, un árbol, porque es cosa de ver un paisaje natural y vamos a encontrar de todos los portes, olores, y eso es para mí un árbol, querido amigo, es la variedad de la vida siendo cíclica.
Muchas gracias, Romina, qué linda entrevista. Gracias por estar acá en Peyuco y haber conversado en este programa con nosotros. Muchas gracias. Actividad financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Línea Continuidad Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.